Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a comenzar nuestros tutoriales del chalequito Tawa. Aquí vamos a estar trabajando un talle M de mujer, pero como todas las medidas nosotros la calculamos de una única medida, que es el contorno de cuerpo, y nuestras fórmulas de proporción, vamos a mostrarle paso a paso cómo ustedes pueden adaptar este chalequito a su contorno de cuerpo. Aquí yo voy a estar trabajando con una muestrita 10 por 10 que me dio de ancho 26 puntitos y 38 hileras. Voy a estar haciendo uso de dos agujas, una de 4 milímetros que va a ser mi aguja principal con la que voy a tejer toda la prenda, pero todo lo que es elástico o petina lo voy a estar tejiendo con una aguja 3,5. También voy a estar trabajando con un hilado soft de 2,5 milímetros de grosor y cambiamos un poquitito el color para que ustedes puedan apreciar cada puntada mucho mejor en la cámara. Para este chalequito M nosotros ya hemos calculado todas las medidas y tenemos este pequeño gráfico de ayuda visual. Un ancho de cuerpo de 50 centímetros, una altura de la sisa de 22, un largo de cuerpo de 30 centímetros y un elástico o pretina de 5. Y por ahí lo más interesante es que vamos a estar trabajando con una puntada especial. Para poder realizar este chalequito vamos a estar utilizando esta puntada de los rombos calados en relieve con textura. Nosotros ya mostramos el paso a paso de la puntada y también les pedimos a ustedes que por favor la practicaran. ¿Por qué tenían que practicar la puntada antes? Porque aquí yo voy a estar multiplicando esta puntada y este es el ancho que yo voy a estar trabajando. Pueden ver que yo aquí voy a tener 4 rombos calados en relieve de ancho y la altura va a ser mucho más grande. No voy a estar trabajando solo con las 24 hileras, voy a tener muchísimas hasta completar el total del chalequito. Yo me voy a estar ayudando en todo momento con el gráfico de la puntada. Y ustedes pueden trabajar con el gráfico de la puntada resumida que yo a ustedes se los mostré en el video de la puntada. Pero también podemos trabajar con el gráfico ampliado. Aquí voy a tener el gráfico de la puntada que voy a estar utilizando para mi chalequito. Ahí claramente puede verse que yo he multiplicado esto 4 veces. Mucho cuidado con esta puntada porque es múltiplo de 16 más 1. Pero yo voy a estar profundizando un poquitito más adelante todo esto. Lo importante aquí es que hayamos practicado esta puntada para que los rombos calados en relieve se aprecien totalmente, porque el foco principal de atención de este chalequito va a ser siempre la puntada. Como mencionamos anteriormente, todas las medidas nosotros las calculamos de una. Y en este caso, para el talle M, el contorno del cuerpo son 94 centímetros. Pero nosotros agregamos una holgura positiva. ¿Por qué? Como este es un chaleco, es una prenda que tiende a utilizarse sobre otras. Entonces, por ese motivo necesitábamos un poquitito de holgura positiva para que esto se amplíe un poquitito más sin importar qué prenda tenga yo debajo. La holgura no necesariamente tiene que ser positiva. Hay casos en los cuales nosotros tenemos holgura negativa, como por ejemplo una musculosa que nosotros querramos que nos quede pegadita al cuerpo. En este caso, como es un chalequito, algo que vamos a utilizar sobre varias capas, utilizamos una holgura media de 6 centímetros, pero la holgura tiende a variar de 4 a 8 centímetros. Aquí, como quisimos mantenerlo dentro de todo, talle M en todos lados, utilizamos la mitad, que sería una holgura de 6 centímetros. Para tener el contorno final, lo único que nosotros tuvimos que hacer es sumar estos 6 centímetros a los 94 y obtuvimos un contorno final de 100 centímetros. Pero como vamos a estar trabajando tejiendo cada una de las partes por separado, al contorno final nosotros lo dividimos en dos y obtuvimos un ancho de cuerpo de 50 centímetros, el mismo que nosotros mostramos en nuestro gráfico. Lo interesante aquí siempre lo iba a tener la puntada. Y para poder realizar la puntada yo les recomiendo a ustedes siempre o tener a mano el gráfico o tener a mano la lista de reproducción del video de la puntada. Aquí lo vamos a estar mostrando, pero por ahí un poquitito más rápido. En cambio, en los videos de la puntada hicimos paso a paso muy lentamente. Aquí solamente tenemos que recordar que voy a estar trabajando con una puntada que es múltiplo de 16 más 1. Entonces yo siempre voy a tener
una puntada que va a tener la cantidad de puntos impar. También vamos a cambiar un poquitito el sentido del tejido y vamos a hacerlo como nos solicitaron, de abajo hacia arriba con costura. Para que ustedes vean que nosotros realmente trabajamos con las fórmulas, yo les traje a ustedes un pequeño ejemplo de cómo calcular el alto de la sisa. Si ustedes recuerdan, para calcular esta medida desde el hombro hasta debajo de la axila, yo tenía que aplicar una pequeña fórmula que era ancho del cuerpo dividido 3 más 5. Y eso fue lo que yo utilicé. Tomé los 50 centímetros que yo voy a tener del ancho de mi cuerpo, lo divido entre 3 y al resultado yo le tenía que sumar los 5 centímetros extra. Van a ver que me va a dar a mí una medida con decimal y es 21,6 periódico. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. Yo voy a tener un decimal que es superior a 5 y en este caso yo voy a redondear. ¿Por qué? No solamente porque tengo una medida que va a ser superior a 5, sino también porque quiero agregarle una holgura en vertical. Entonces, no me voy a quedar con 21,6. Me voy a quedar directamente con una altura de sisa de 22 centímetros. Así me aseguro de tener la holgura necesaria no solamente en ancho, sino también en alto, para que la persona pueda utilizar debajo de su chaleco cualquier prenda que desee. Otra cosa que nosotros cambiamos fue el cuello. Aquí vamos a estar trabajando con un cuello ampliado. Esto también le va a dar mayor comodidad en el caso que yo quiero utilizar una camisa. Generalmente no utilizamos las camisas abotonadas hasta arriba. Tendemos a desabrochar uno o dos puntitos. Entonces, por ese motivo voy a ampliar un poquito mi cuello y también van a ver que lo voy a dejar un poquitito más abajo. Simplemente para que vean un cambio en nuestros tutoriales anteriores. Para poder realizar estos cálculos básicos siempre los vamos a hacer con ayuda de nuestra muestra 10×10 y lógicamente la regla de 3. A través de esta muestra 10×10 y la regla de 3 es como nosotros convertimos todo lo que tenemos en centímetros a puntos y a hileras. Por eso la muestrita era tan importante. En mi caso, nuevamente, yo voy a tener de ancho 26 puntos, de alto 38 hileras. Y como voy a comenzar a tejer mi chalequito de abajo hacia arriba, tengo que saber cuántos puntos voy a montar. Entonces, lo primero que yo voy a tener que calcular es el ancho de cuerpo de 50 centímetros. Y yo voy a decir esto. Si 10 centímetros son 26 puntos, ¿cuántos son realmente los 50? 50 centímetros por 26 puntitos de ancho, según mi muestra. Lo divido entre 10 y me va a decir a mí que yo tengo que montar 130 puntos. Pero mucho cuidado con esto, por favor. Si ustedes recuerdan, yo tenía una puntada que era 16 más 1. Una medida impar. Entonces yo aquí también voy a necesitar esa medida impar para centrar perfectamente la puntada. Quiero que la puntada de estos rombos calados quede perfectamente centrada. Entonces, como la puntada me está pidiendo a mí que agregue un excedente de un puntito y que tenga una medida impar, voy a agregarle un puntito extra. A los 130 le sumo uno que me pide la puntada y voy a tener 131 puntitos. Este cambio en la cantidad de puntos a montar suele realizarse siempre cuando tenemos una cantidad de puntos impar o por ahí cuando nos pide a nosotros un múltiplo de 5. Son ejemplos muy básicos, pero van a ver que siempre tenemos que ajustar la cantidad de puntos que nosotros montamos a la puntada que vamos a utilizar. En este caso es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es agregarle un puntito extra para tener 131 puntitos que me está pidiendo a mí la puntada. Aquí vamos a comenzar a montar nuestros puntitos y yo voy a trabajar con mi aguja 3,5. Recuerden, estamos tejiendo de abajo hacia arriba y lo primero que yo voy a estar viendo es el elástico o la pretina. Entonces yo voy a tener que arrancar sí o sí con mi aguja 3,5. Aquí vamos a elegir qué tipo de montado vamos a trabajar y nosotros decidimos trabajar con el montado italiano. Si ustedes recuerdan, para el montado italiano yo necesitaba sí o sí 2 hebritas para poder montarlo. O sea que voy a necesitar un excedente de material para tener estos 131 puntitos.
Entonces, yo voy a arrancar con mi aguja 3,5 y lo primero que voy a tener que hacer es este excedente de material de estos 131 puntitos. Entonces, yo voy a agarrar el inicio de mi lanita y ahí voy a envolver mi aguja lentamente. A ver si se ve esto. Necesito sí o sí agarrar el inicio y voy a envolver mi aguja. En nuestro caso lo voy a envolver 20 veces. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Voy a sujetar justo pegadito a la aguja y lo voy a soltar. Esto que nosotros vemos acá es el excedente de material que voy a necesitar para 20 puntos. Pero yo necesito 131. Entonces, ¿qué voy a hacer para llegar a esa cantidad? Voy a doblar justo a la mitad y voy a extender mi lanita lentamente. No lo tengo que estirar. Simplemente lo voy a extender lentamente hasta llegar al inicio. Y ahí voy a volver a doblar. Si ustedes se fijan, yo aquí dupliqué la cantidad de lanita. Entonces, en vez de 20, voy a tener 40. Doblo aquí, justo en el inicio. Vuelvo a extender sin estirar. Aquí ya voy a tener 60. Vuelvo a doblar. Vuelvo a extender. Tengo 80. Vuelvo a doblar. Vuelvo a extender. Tengo 100. Vuelvo a doblar. Vuelvo a extender 120 y cuando lo haga por última vez no voy a llegar hasta el final. Tengo que llegar justo a la mitad porque son 131 puntitos. Si yo llegara hasta el final tendría 140. Necesito 131, entonces llego hasta la mitad y suelto. Una vez que yo solté, voy a tener el punto medio de mi lana silobillo y mi lana de excedente de material. ¿Por qué necesitaba sí o sí estos dos hilitos? Porque para el montado italiano voy a estar trabajando con distinción de puntos y sí o sí voy a tener que sujetar la parte central y punto derecho lo voy a tener en mi pulgar. Punto revés lo voy a tener en el índice. Entonces yo voy a tener que ir cambiando de punto dependiendo dónde yo arranque. Pero lo primero que voy a tener que hacer es el primer puntito. Para este primer puntito yo simplemente voy a ir con mi aguja de izquierda a derecha y voy a girar. Es simplemente un buclecito. Voy de izquierda a derecha y giro. Y de aquí en adelante, ahora sí, voy a comenzar a realizar el montado italiano con distinción de puntos. Para hacer esta distinción, yo tengo que recordar que punto derecho lo tengo en el pulgar, punto revés lo tengo en el índice. Y lo más importante es cómo voy a tomar yo estos puntos. Voy a arrancar con el punto derecho, tengo que ir al pulgar. Mi aguja va a ir debajo del hilo del pulgar. Voy a arrastrar el hilo del índice y lo voy a pasar nuevamente debajo del pulgar. Y ahí se ve el punto derecho. Revés es diferente. Voy a arrancar con el índice. Entonces, voy debajo del hilo del índice, arrastro el hilo del pulgar y lo vuelvo a pasar justo debajo del índice. Y pueden ver que ahí cambió la puntada y tengo un punto revés. Entonces así yo voy a tener que llegar hasta montar todos mis puntos. Pero tengo que tener muchísimo cuidado con este montado. Yo lo voy a avanzar un poquitito más. Hice el revés, voy con el derecho. Voy al pulgar. Voy por debajo del hilo del pulgar. Arrastro el hilo del índice y lo vuelvo a pasar por debajo. Y ahí tengo un derecho otra vez. Revés, voy por debajo del hilo del índice, arrastro el hilo del pulgar y lo paso por debajo del índice y tengo un revés. ¿Por qué tengo que tener cuidado con este tipo de montado? Si yo lo suelto, se me va a desarmar. A ver si se ve.
Entonces, para evitar que ocurra eso, en nuestro último puntito, nosotros vamos a hacer una pequeña traba. Entonces, yo de esta manera voy a montar solamente 130 puntos y la traba nosotros la vamos a poner en el punto 131. Pero siempre voy a tener que recordar este montado. Si quiero un punto derecho, voy al pulgar. Si quiero un punto revés, voy al índice. Me fijo dónde estoy. Terminé en el revés. Voy a ir con el pulgar. Necesito un derecho porque estamos haciendo un elástico simple. Derecho, voy al pulgar, voy por debajo del hilo de mi pulgar, arrastro el índice, lo paso por debajo del pulgar, tengo derecho. Revés, debajo del hilo del índice, arrastro el hilo del pulgar, lo paso nuevamente por debajo del índice y tengo revés. Y ahí ya tengo yo 5 puntitos. Voy a repetir exactamente lo mismo hasta llegar a tener 130 puntos. El 131 va a ser mi traba. Entonces, necesito un derecho, pulgar, debajo, arrastro, debajo. Revés, índice, debajo, arrastro, debajo. Y ahí se puede ver cómo agregué yo 2 puntitos más con distinción. Entonces, así voy a continuar hasta llegar a tener 130 puntos. Aquí yo llegué al punto 130, pero si yo lo suelto, esto se me va a desarmar. Entonces, para evitar que eso ocurra, el último puntito, el 131, yo lo voy a cerrar de manera tradicional. O sea que para este puntito, yo voy a convertir este montado en un montado tradicional. Simplemente tengo que sujetar los dos hilitos. Voy hacia abajo, formo una pequeña V, la aguja va por debajo y por adentro del pequeño bucle que tengo en mi pulgar, tomo el hilo del índice y lo vuelvo a meter y ajusto. Ahí voy a evitar que mi montado se desarme. Lo hago de nuevo para que ustedes lo puedan ver. Una vez que yo llegue al 130, sujeto mis dos hilos, voy hacia abajo, formo una pequeña V, aguja va por debajo de este pequeño bucle que yo voy a tener en mi pulgar, arrastro el hilo del índice y lo vuelvo a meter. Yo ya hice mi 131, así que lo voy a sacar a este. Pero quiero que vean, por favor, el poquito hilo que a mí me quedó. Esto que me queda es lo que yo había sujetado en el comienzo. O sea que si ustedes quieren dejarse un poquitito más de excedente, tienen que sujetar al comienzo del montado un poquitito más de lanita. Pero pueden ver que así nosotros calculamos el excedente para tener estos 131 puntitos. Una vez que nosotros montamos los puntos, lo que tenemos que hacer siempre es contar para ver si ahora sí tenemos estos 131 puntitos. 2, 4, 6, 8, 10, 26, 28, 30 y 31. Aquí yo ya he verificado que tengo estos 131 puntitos. De aquí en adelante yo podría tejer tranquilamente el elástico simple, pero nosotros vamos a comenzar realizando una pequeña decoración. La decoración va a ser esta pequeña forma del tubito. Esto le va a dar mayor elasticidad al montado y al mismo tiempo le va a dejar un acabado muy atractivo. Y va a resaltar muchísimo más con la puntada. Entonces, por ese motivo nosotros decidimos hacer esta decoración. Para poder hacerla vamos a tener que repetir la misma hilera 4 veces.